La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Eddie Alcántara, abogado, comunicador, dirigente político y ahora es el director de Proconsumidor, que tiene un nombre larguísimo. Yo por eso nada más digo Proconsumidor. Exactamente. Eddie, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, Jacqueline, don Ramón. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Esta es la diferencia, Jacqueline y don Ramón. O sea, la El placer es nuestro. De verdad. Eddie, yo imagino que a ti te sorprendió la designación. Entonces, pero ya tú estás en Proconsumidor, que es un organismo muy importante, y lo vimos especialmente con el tema de los alcoholes adulterados. ¿Qué planes, cuáles son las ideas que tú piensas llevar? ¿Cuál va a ser la impronta de tu gestión? Usted sabe que nosotros teníamos la expectativa de que íbamos a ser propuestos en la terna de Proconsumidor unos meses antes, y nosotros, a partir de tener conocimiento de ese tema, estando dentro de las posibilidades, iniciamos una serie de preparativos con un grupo de hombres y mujeres profesionales muy técnicos. Para nosotros, en caso de haber sido favorecidos, como en efecto ocurrió, pues nosotros ir ahí no a improvisar, sino a tratar de hacer de la normativa lo que precedentemente nunca se ha hecho, porque el tema de Proconsumidor es una institución que tiene atribuciones demasiado amplias y con mucha responsabilidad. Nosotros, a partir de habernos enterado de que podríamos ser directores de Proconsumidor, comenzamos a focalizar los temas neurálgicos de la sociedad dominicana con relación a los reclamos permanentes que se hacían en la institución. Y por eso cuando llegamos iniciamos inmediatamente el proceso de darle respuesta a ciudadanos y a consumidores que tenían reclamaciones hasta desde el año 2018. En apenas 15 días nosotros resolutamos y notificamos al mismo tiempo resoluciones, más de 250 resoluciones que estaban estancadas del año. Porque el consumidor de manera individual puede quejarse. No, ese prácticamente es la materia prima de la institución. Nosotros actuamos en la mayoría de los casos por denuncias y por quejas de ciudadanos que entienden fueron afectados en sus derechos. A nosotros lo que nos sorprendió fue entrar dentro de este ambiente tortuoso que generó la bebida falsificada, adulterada o trasegada. A partir de ahí, nosotros sabíamos que la tarea era bastante complicada desde el primer momento. El presidente de la República, interesado en afrontar esa situación, a través de la señora vicepresidenta de la República, designaron 2 mesas de trabajo para enfrentar esa situación, que era una de la trazabilidad con relación al metanol, que es la materia prima que se utiliza para la fabricación de bebidas falsificadas, y otra que era el ente operativo que encabezaba Proconsumidor y que la componía la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, Salud Pública, SECOM y otras instituciones, para nosotros entonces, siendo el ente operativo, comenzar a perseguir este tipo de ilícitos, tanto la bebida que estaba en góndola, tanto en colmados, supermercados, así como los laboratorios clandestinos que se dedicaban a este tipo de negocio que se proliferó en los últimos años por complicidad, porque no podía. Nosotros cuando llegamos encontramos que estaba demasiado amplio el espectro de este tipo de actividad ilícita, y producto de esa genialidad del señor presidente de la República, nosotros al día de hoy podemos decir que no hay un solo laboratorio en fabricación, y que Proconsumidor, con SECOM y con las demás instituciones, Policía Nacional, etcétera, estamos todavía retirando la bebida que se había distribuido, que es bastante, en góndola, y estamos procediendo al cierre indefinido de los negocios, de los comercios. ¿En góndola? En góndolas, porque la distribución fue bastante amplia. Aquí nosotros tenemos cerca de medio centenar de negocios cerrados por esta situación, y como es indefinida. Pero colmado, no supermercado ni negocios formales. Supermercados, almacenes y todo. Algunos le hemos colocado sanciones que van desde el cierre indefinido hasta multas bastante consideradas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho con responsabilidad meridiana de que todo el que está participando en ese ilícito, sea en uno de los eslabones de la cadena o de distribución, de comercialización, lo está haciendo conscientemente. Y nosotros, cuando llegamos al procedimiento, era bastante complicado, porque lo que se estilaba era que usted llegaba al comercio, cuando había una bebida sospechosa, usted retiraba una de la cantidad que existía, entonces procedía a enviar al laboratorio, y 3 meses después el laboratorio te decía: sí, la sospecha era legítima, es adulterado o falsificado. Entonces de ahí, en 3 meses ya todo lo que existía se había vendido, y
había generado la afectación al consumidor. Licenciado. Nosotros implementamos el esquema que nos llevaba a conclusiones definitivas de forma inmediata. Por la verificación de la factura, nos dábamos cuenta que el comerciante estaba consciente de lo que estaba vendiendo por el margen de beneficio que le generaba la comercialización del producto. Licenciado, pero en el caso de las bebidas adulteradas que costaron la vida de decenas de dominicanos, en un año tuvimos una cantidad alarmante de personas que murieron consciente o inconscientemente de consumir este tipo de bebidas que, con marcas desconocidas y demás. Proconsumidores y tenían en el mercado mucho tiempo y esas fábricas no se montaron de hoy para mañana. Así es. Tenían mucho tiempo operando en el país. Para Proconsumidor actuar por mutuos propios no puede hacerlo, tiene que recibir la denuncia o la queja de un usuario. No, nosotros actuamos por motus propios. Entonces, esa intervención debió de hacerse antes. Y a través de lógicamente. Y nos hubiéramos evitado esa pérdida de vida. Lo que nosotros hemos dicho públicamente, que era la institución que tenía que velar por la operatividad de la comercialización de mercado a nivel nacional, que Proconsumidor, pues sencillamente aparentaba estar letargada en todo el sentido de la palabra. Nosotros llegamos y en 2 meses que cumplimos el 22, nosotros estamos haciendo operativos todos los días, hasta los sábados al mediodía. A veces los sábados no lo hacemos, pero anteriormente un operativo de inspección lo hacían un mes, 1, 2, a veces no lo hacían. Pero para las bebidas. Para todo tipo de comercialización ilícita. Y yo le voy a decir una cosa, es comentado y a veces hasta documentado la cantidad de medicamentos falsificados. Y hay lugares del país, hay zonas y provincias del país, zonas de la ciudad capital y provincias del interior del país ampliamente reconocidas como productoras de medicinas falsificadas. Sí, Villaconsuelo y Moca. Exactamente, Villaconsuelo y Moca. Y algunas intervenciones fueron mutiladas por la intervención de políticos en el pasado. ¿Cómo está eso? ¿Ustedes le están dando seguimiento a ese tema? Mire qué pasa. Yo entiendo que el señor presidente, cuando decidió colocarnos al frente de la institución, él sabe con la responsabilidad que nosotros íbamos a asumir eso, en defensa de todos los sectores de la sociedad, de la colectividad nacional, porque los 11 millones de dominicanos somos todos consumidores. Usted puede ser empresario y que produzca un producto determinado, pero el que usted no produce tiene que comprarlo. Es decir, todos somos consumidores. Pero siempre aparece el elemento político que procura intervenir. En este caso con nosotros eso no aplica, porque las instrucciones que nosotros tenemos de las mesas que conformamos y que en principio, por instrucciones del presidente, dije, la señora vicepresidenta mostró mucho interés y que el señor ministro de Industria y Comercio, que ha hecho un trabajo extraordinario frente a ese tema, conjuntamente con las demás entidades, el licenciado Hito Bisonó, pues a partir de ese momento nosotros sabíamos que íbamos a encontrar en cualquiera de nuestras actuaciones la intervención de ciertos sectores. Con nosotros, el presidente de la República sabe que ese tipo de situación no aplica. Y por eso confía en nosotros y por eso estamos haciendo el trabajo. Y al día de hoy, yo debo decirle que todos los actores y las instituciones que participamos en este tema estamos complacidos con los efectos que han generado ambas mesas. Ya la letalidad que se proyectaba frente a lo que ocurrió a la fecha el año pasado era que en el día de hoy nosotros íbamos a triplicar la cifra de letalidad. En el caso del medicamento, yo debo decir que aunque Salud Pública tiene un papel extraordinario y lo está haciendo, lo está desarrollando en ese sentido, Proconsumidor también tiene un papel activo ahí y que nosotros estamos actuando en consecuencia, porque hay dos formas de nosotros generar cierta consistencia en la persecución del ilícito, que cuando usted actúa con responsabilidad acabada, en el sentido de que el que está en esto de la práctica de ese ilícito sabe que en caso de ser sorprendido las consecuencias serán bastante drásticas y deciden, en la mayoría de los casos, como ha pasado con el alcohol, ellos desistir de la práctica de manera voluntaria. Y otra es que cuando nosotros vamos por denuncia o porque al azar ocurren acontecimientos también, que nosotros hemos llegado a sitio, hemos encontrado bebida adulterada y el cierre ha sido definitivo de un comercio, o indefinido, mejor dicho, el que está en la práctica, en la zona contigua, desiste de continuar con la práctica. ¿Y por qué? Porque anteriormente lo que se hacía era, se retiraba de góndola el producto, tanto de medicamentos, cigarrillos,
y bebidas adulteradas. Nosotros estamos procediendo al cierre con responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando usted me presenta una factura donde una caja de 350 miligramos de bebida alcohólica le sale 1.850 pesos, cada botella le está saliendo 77. Donde de impuestos solamente por cada 100 pesos, los fabricantes estandarizados y que están acordes con las normativas, tienen que pagar entre 68 y 72 pesos de impuestos por cada 100 pesos. Usted se da cuenta que el comerciante está actuando conscientemente. Pero ¿qué implementamos nosotros también? Lo que no se hacía, régimen de consecuencias. Nosotros, como somos ente operativo y solamente podemos aplicar medidas cautelares y preventivas, nosotros tramitamos el expediente con todas las tipificaciones que entendemos y que le incluimos el envenenamiento, porque existe envenenamiento como ente delictivo en este accionar. Pues nosotros le enviamos a la Procuraduría General de la República el expediente o los expedientes cada 15 días o por semana, sin son mucho, con la dirección, nombre del comercio, nombre de los responsables, para que la cadena de comercialización y distribución sea investigada y desmantelada. Y hoy tenemos más de un centenar de personas con medidas de coerción. Y uno de los casos fundamentales fue el de San Francisco, que cuando llegamos con la investigación hecha y con el levantamiento que hicimos, se le había alertado al dueño de ese laboratorio, pero que después que nosotros hicimos los trámites y Procuraduría actuó de manera correcta y eficiente, tuvo que entregarse. Y así hay muchos que están hoy guardando prisión preventiva y que van obligatoriamente a recibir. Eddie, pero el asunto va a continuar, porque a veces la cosa se olvida. Por ejemplo, hubo unos muertos el año pasado, el asunto cesó y volvió de nuevo después de la Semana Santa. Es decir, que ellos en un momento dado como que se retiran los fabricantes. Y después vuelven. Y a veces se mudan. No, es que mire, trasladan sus operaciones a otra demarcación. El presidente declaró este tema de interés nacional. Significa que todas las entidades que tenemos que velar porque esto no siga ocurriendo, que tenemos la responsabilidad de prevenir y de aplicar sanciones, tienen que estar permanentemente encima de ese tema. Yo no sé si después que nosotros no estemos al frente de la institución, pero mientras nosotros estemos ahí, nosotros vamos a seguir haciendo los operativos de acuerdo a las denuncias y de acuerdo a lo que nosotros, al levantamiento investigativo de inteligencia que nosotros hacemos y que las autoridades que tienen que ver con la seguridad interna del Estado nos lo suministren. Y es un interés del presidente de la República el que eso se erradique. Nos escribía a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conformar la mesa, vamos a trabajar. ¿Cuál es el informe? Y ahí están los resultados. Y fallecían por ese tema 7, 8, 9, 10, hasta 15 personas en una semana. Ahí están los datos estadísticos. Y ahora son menos la cantidad de negocios que nosotros estamos cerrando, porque la gente lo está retirando voluntariamente. Hay muchos comercios que nos lo han llevado, diciendo, miren, nosotros compramos esto y no queremos ser víctimas de ese tipo de persecución. Y aunque tenemos capacidad limitada, debo decir que nosotros, con la colaboración de los sectores institucionales del país que están trabajando en esa mesa de operación y la mesa de trazabilidad que encabeza aduana, yo creo que hemos sido más que suficiente para nosotros hoy poder exhibir frente al país, además con un decreto que el señor presidente emitió para tratar de controlar el tema de la importación del metanol, le podemos exhibir al país que la proyección que se tenía disminuyó en prácticamente un 95%. Licenciado, el tema del proconsumidor es joven como institución en el país y los derechos al consumidor también es una práctica que estamos, a pesar de que ya tiene más de una década, como quiera, es un tema que todavía es nuevo en la República Dominicana. La participación de Proconsumidor con el consumidor y el empoderamiento del consumidor a conocer sus derechos y ejercerlo, y también que los comercios entiendan que los consumidores tienen derecho a hacer sus reclamos y para resguardar la inversión que haya hecho en determinados productos o servicios. ¿Cómo está esa relación y si hay suficiente empoderamiento del conocimiento de la ley, de lo que faculta la ley al consumidor para hacer valer sus derechos? Ustedes saben que nosotros desde el primer momento dijimos que no queríamos aparentar ser una entidad represiva, que es lo que aparenta ser por el marco normativo que la creó en el 2005. Pero ¿qué resulta? Que en principio las expectativas que se crearon era de persecución, y nosotros hemos dicho que las cosas que son de extrema gravedad, como anteriormente hablamos del tema del alcohol adulterado, el medicamento, nosotros actuamos con cierta responsabilidad y vehemencia, pero
nosotros hemos dicho que la entidad, más que ser una entidad represiva, nosotros queremos que la vean tantos los empresarios, los prestadores de servicios, los comerciantes y los consumidores como una entidad conciliatoria. En la mayoría de los casos sensibles que ocurren y denuncias que se presentan en la institución, yo debo decir que cerca del 90% de las cosas de las denuncias que se han presentado en los 2 meses que tenemos, la hemos conciliado. En todo el sentido de la palabra, porque, reitero, el espectro de aplicación de la normativa es bastante amplio. El tema de la construcción, el tema del asunto de la comercialización de electrodomésticos, de productos. De la construcción. Sí, ocurren muchas denuncias y quejas por ese tema. Y nosotros le hemos conciliado todas. Porque el éxito de la institución nuestra no es llegar y cerrar un comercio, salvo que sean en casos que produzcan gravedades extremas o situaciones que pongan en peligro la vida del ciudadano. Y nosotros nos hemos sentado con los sectores productivos y prestadores de servicios del país y con la clase, los sectores comerciantes y también con los consumidores. Hay algunos de estos segmentos del comercio del país que como están tan disgregados y hay varias instituciones, unos están de acuerdo con participar, otros no, y uno entiende su radio de acción y uno trata de que ellos se acerquen a nosotros. Pero hasta ahora creo que los sectores productivos y prestadores de servicios del país y comerciantes y consumidores están conscientes de que nosotros somos una entidad más que represiva, conciliadora. ¿El consumidor está consciente? Sí, claro que sí, porque llega buscando atención y que pueda ser resarcido en sus derechos. Y nosotros hemos logrado en este tema de la conciliación que ese derecho sea resarcido sin tener nosotros que hacer uso del mediatismo, ni tampoco tener que ofrecer la solución en un plazo amplio en el que ellos entiendan que no se le da respuesta como anteriormente yo debo decir con responsabilidad que ocurría. Y yo y el equipo que nos acompaña y lo que encontramos ahí, que también hay muchos técnicos y profesionales muy capacitados y preparados que nos están acompañando en esta gestión, podemos garantizar al país que la respuesta la estamos dando en tiempo récord, como nunca antes. ¿Con cuántos inspectores ustedes cuentan? Más de 20, más de una veintena. Pero poco. Sí, no, lo que sucede es que nosotros lo que hacemos es que focalizamos por situaciones específicas. Anteriormente. ¿Pero 20 en qué? ¿En la capital? No. Nosotros tenemos cerca de 25, 24, 25, pero también acompañado con lo que es el Departamento de Buena Práctica y de Publicidad y Precio. Nosotros estamos hablando de un personal de cerca de 60, porque cuando los inspectores salen a la calle, porque existe la denuncia específica, actuar en consecuencia dentro del radio de acción de donde ocurrió esa denuncia, para nosotros poder desmantelar el accionar doloso dentro de la comercialización. Y sabemos que son pocos, pero nosotros lo focalizamos por importancia de la denuncia y porque nosotros nos enteramos de que existen acontecimientos extraños y dudosos que encienden la alarma para que nosotros actuemos en consecuencia. Ahora, nosotros con el apoyo del señor presidente de la República, que es donde está el ente fundamental para corregir de la institución, es que nosotros vamos a aperturar por lo menos una oficina en cada provincia del país, que no la tenemos. Nosotros tenemos solamente 7 regionales. Ya para el fin de semana que viene, ya nosotros aperturamos la oficina de Proconsumidor Turístico en Punta Cana, y ahora vamos a inaugurar la semana próxima, lo vamos a hacer este viernes, la oficina de La Vega, Jarabacoa, que va a un Proconsumidor Turístico, Puerto Plata, Dajabón y otras, Ocoa también, porque la idea es esa, tratar de que el consumidor esté asequible a todos los ciudadanos para nosotros poder recibir la denuncia, actuar en consecuencia y calendarizar nuestro comportamiento, nuestro accionar. Y por eso hemos tenido éxito, porque anteriormente se actuaba sin una calendarización y sin una carta de ruta. Ahora ningún inspector o inspectores pueden decir, bueno, vamos a inspeccionar allí, que a veces eran cooptados por sectores que actuaban de forma incorrecta. Ahora no. Ahora todo lo que se está haciendo en Proconsumidor, tanto en Proconsumidor como en Buena Práctica, Publicidad y Precio y los demás departamentos, están actuando bajo la instrucción de la dirección ejecutiva para que nadie pueda salirse del patrón que nosotros hemos creado ahí, y que nadie pueda señalar a ninguno de nuestros inspectores y de nuestros empleados de que está haciendo cosas que no van acorde con la normativa y con las instrucciones que nosotros hemos dado en la institución. Eddie, ¿y cuál es la participación de ustedes en el tema de los precios?
porque los precios suben, pero no hay manera de establecer controles. Si se dan situaciones, por ejemplo, ahora para el Día de las Madres, que hay comercios que 2 días antes elevan los precios de los electrodomésticos para después el Día de las Madres bajarlo y decir un descuento. 20% de descuento. No, mire, eso se llama publicidad engañosa y nosotros desde la semana pasada estamos trabajando con los operativos de verificación de precios para el día de, entonces nosotros hacer una confrontación. El que incurre en la práctica, que no creo que la vayan a hacer porque hemos tenido acercamiento con los sectores de comercios fundamentales del país, pues saben que nosotros vamos a aplicarle la mayor sanción establecida desde el punto de vista. Hay sanción pecuniaria, ¿no? Sí, hay pecuniaria y hay sanciones que incluye, que también afecta a los pecuniarios, que es el cierre, porque eso afecta directamente al dueño del comercio, pero también la tramitación ante el Ministerio Público de que pudiera iniciar un proceso de investigación y posterior sometimiento a la justicia que anteriormente no se hacía. Pero el tema de los precios, de lo que no tiene que ver con publicidad engañosa, yo quiero establecer algo y dejar claramente definido lo que nosotros dijimos la semana antepasada. Cuando hablamos del tema de que nosotros íbamos a verificar posibles especulaciones, no era en contra de ningún comercio específico, es porque la norma no lo permite y porque haciendo uso de un articulado del Código Penal Dominicano, nosotros como ente público y que somos el organismo de regulación nacional de mercado, tenemos la facultad de verificar que no se produzcan especulaciones, no que vamos a actuar en contra de nadie en específico, a menos que encontremos esa práctica en ejecución. Pero en la República Dominicana solamente existen 2 productos que tienen controles estatales, que es el azúcar y los combustibles. Lo demás es a través del libre mercado. Y por eso muchos comerciantes que están en algunas asociaciones diferentes a la Federación Dominicana de Comerciantes criticaron el hecho de que esa federación se acercara a nosotros y dijera, miren, vamos a sentarnos en la mesa, producto del aumento de la materia prima en el mercado internacional y del commodity en el mercado internacional, se están produciendo alzas, que no es por la política económica del gobierno, porque ha sido efectivísima. Por ende, mira cómo tenemos nosotros una tasa cambiaria controlada, sino que a nivel internacional y todos los países, principalmente los de Latinoamérica, que dependen mayormente de la importación de materia prima para la confección de los productos terminados de consumo, ha generado este tipo de alza. La federación se sentó con nosotros y dijo, nosotros vamos a asumir parte de la inflación que produce este tipo de situación hasta que el gobierno pueda encontrar salida con los sectores productivos del país. Y si alguien se acerca a nosotros diciendo que va a asumir eso, y nosotros con las inspecciones podemos comprobar que lo hicieron o no lo hicieron, pues yo entiendo que eso es exitoso para los sectores productivos y también para los consumidores del país. Debo decir que producto o debido a la política económica eficiente que está implementando el gobierno, somos uno de los países que, independientemente de la situación internacional, la inflación por efecto de esta situación ha sido la mínima en toda Latinoamérica. La República Dominicana tiene una inflación que, aunque se están produciendo algunas alzas, ha sido controlada, y que los sectores productivos y la industria del país están contribuyendo con el gobierno para tratar de que el aumento que pueda llegar al consumidor final sea mínima. Eso debo reconocerlo. Los sectores industriales del país, el empresariado nacional, está colaborando con el gobierno para que no se produzca con demasiado perjuicio ese tipo de inflación. Y eso también hay que reconocer, ese acercamiento y ese consenso que hay entre el gobierno y la clase productiva del país. Por eso somos, reitero, uno de los países con menor efecto debido a ese aumento desproporcionado de la materia prima en el mercado internacional. Finalmente, medio minuto, Edith, tú renunciaste del Partido Reformista. No, ustedes saben que antes de nosotros ser designados, habían sectores que estaban procurando ver de qué manera nos descalificaban, y haciendo uso de un articulado que establece la ley. Nosotros estábamos prácticamente suspendidos y no habíamos incoado procesos que lo vamos a hacer en los próximos días, de nosotros anular una decisión que fue funesta y al margen de toda normativa. Esas elecciones a ti te suspendieron. Sí, pero no, eso no tiene ningún efecto porque fue irregular. Pero es que nosotros, después que estamos designando el artículo 32 de la misma ley, establece de qué manera podemos ser apartados. Pero Eddie, está en el partido. Pero nosotros seguimos siendo políticos. Exacto. Y nosotros seguimos defendiendo los criterios desde el punto de vista de nuestra ideología que siempre hemos defendido, en defensa de la colectividad,
tanto partidaria como la colectividad nacional. Eddie Alcántara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vemos que el hombre le cogió el piso al puesto muy rápido. No. No, es buen comunicador, eso Sí, ayuda sí, mucho. eso ayuda. Muchísimas gracias, Eddie. Gracias a usted. Te esperamos pronto. Gracias, Jacqueline. Cantar. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutino 11.